Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Tallahassee, Florida, suele ser un apacible suburbio rural, pero todo cambió cuando un profesor universitario fue hallado gravemente herido en la entrada de su hogar, desangrándose sin control. Su nombre era Dan Merkel, un hombre apreciado por muchos, padre de 2 niños y con una vida plena por delante. La policía se encontró con un caso sin pistas claras. No había sospechosos, ni ADN, y solo contaban con un testigo. Resolverlo no sería tarea fácil ni rápida, requiriendo de toda la pericia y paciencia de los investigadores para esclarecer los hechos. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a los familiares y amigos de Dan Merkel, quien perdió la vida en la plenitud de su existencia. Dan Merkel nació en 1972 en Toronto, Canadá. Brillante y exitoso, cursó estudios en prestigiosas instituciones como la Universidad de Jerusalén, Cambridge y finalmente Harvard, donde en 2011 obtuvo su título en Derecho. Durante los años siguientes trabajó en un bufete como abogado, pero en 2005 surgió una oportunidad irrechazable. La Universidad Estatal de Florida buscaba un profesional con su perfil exacto para integrarse en la Facultad de Derecho. Dan no dudó en aceptar. Su nuevo empleo parecía hecho a su medida. No solo disfrutaba enseñando, sino que el derecho penal era su verdadera pasión. Mientras impartía clases en la universidad, también dedicaba tiempo a escribir numerosos artículos sobre esta rama del derecho. En el plano personal, la vida de Dan dio un giro positivo con la llegada de Wendy Adelen, a quien conoció en un sitio de citas para solteros judíos. En ese momento, él tenía 33 años y ella 26. Su compatibilidad era evidente. Wendy compartía su amor por las leyes, ya que en aquel entonces estudiaba Derecho, al igual que Dan. Más adelante también se convertiría en profesora en la Universidad Estatal de Florida. La relación floreció rápidamente, tanto que la pareja no quiso esperar demasiado para casarse. En un abrir y cerrar de ojos, se conocieron, se comprometieron y terminaron casándose el 26 de febrero de 2006. La vida de Dan y Wendy parecía sacada de un cuento. Ambos tenían el trabajo de sus sueños, estabilidad económica y, en 2009, dieron la bienvenida a su primer hijo, seguido del segundo en 2010. Todo parecía ir viento en popa hasta que, en 2012, su relación comenzó a desmoronarse. La pareja se separó antes de concretar el divorcio, manteniendo los motivos en privado. Nadie sabe con certeza qué provocó el colapso de su matrimonio, pero lo que sí era evidente es que ni Dan ni Wendy eran de los que se quedaban estancados en una situación que ya no funcionaba. Finalmente, en 2013, oficializaron su divorcio. Sin embargo, la imagen que proyectaban al mundo distaba mucho de la realidad. En un viaje de trabajo, Dan regresó a casa y se encontró con una sorpresa inesperada. Ni su esposa ni sus hijos estaban allí, y la casa había quedado prácticamente vacía. Wendy solo había dejado unas pocas pertenencias para Dan, entre ellas un colchón. No era una partida improvisada. Claramente, ella llevaba tiempo planeándolo. El nivel de organización detrás de este movimiento dejaba en evidencia lo deteriorado que estaba el matrimonio. Sobre el colchón, Wendy le dejó a Dan algo más que objetos, una pila de papeles de divorcio. Pero esta separación no sería amistosa ni sencilla. Wendy parecía decidida a hacerle la vida imposible a Dan durante el proceso. Él llegó a describir el divorcio como un ataque al estilo Pearl Harbor, toda una declaración de guerra. Uno de los golpes más duros vino cuando Wendy cambió los apellidos de los niños por el suyo propio e incluso modificó el segundo nombre de uno de ellos, que originalmente había sido elegido en honor a un pariente fallecido de Dan. Estaba llevando a cabo la separación con una actitud de tierra arrasada, eliminando cualquier rastro de Dan Merkel de su vida y la de sus hijos. Una cosa es que dos adultos decidan que ya no quieren estar juntos, pero cuando hay niños de por medio, la convivencia como CEO padre sigue siendo fundamental. Intentar borrar la presencia de un padre de la vida de sus hijos no solo resulta cruel, sino que también parece una acción calculada y vengativa.
Avancemos hasta 2014. Dan y Wendy habían seguido adelante con sus vidas por separado, aunque ambos mantenían acceso a sus hijos. Wendy había incursionado en la escritura, publicando un libro sobre leyes centrado en la trata de personas, pero su intento literario fue un desastre. La obra recibió críticas despiadadas, siendo calificada como criminalmente mala, lo que dejó claro que no se convertiría en un éxito de ventas. El 18 de julio, Dan siguió con su rutina habitual. Se dirigió a la casa de Wendy para recoger a los niños y llevarlos a preescolar, visitó el gimnasio y pasó por algunas tiendas. Nada fuera de lo común, hasta que todo cambió drásticamente. A las 11 de la mañana, tras terminar sus recados, regresó a su hogar. Justo cuando estacionó en la entrada, notó que alguien ya lo estaba esperando. No se ha revelado con quién estaba hablando Dan por teléfono en ese momento, pero esa persona proporcionó información clave a la policía. Quien quiera que estuviera en la entrada no estaba allí por casualidad. Había preparado una emboscada y no tenía intenciones de dialogar. En cuanto Dan intentó abrir la puerta del auto, un estruendo lo interrumpió. Una bala atravesó la ventana del conductor y se alojó directamente en su rostro con tal impacto que su cabeza se estrelló contra el reposacabezas. Un vecino, alertado por el disparo, fue testigo de la terrible escena. Dan permanecía sentado en el asiento del conductor, rodeado de vidrios rotos, con el parabrisas y el interior del vehículo empapados en sangre. Sin perder tiempo, el testigo llamó a 911 y describió lo sucedido. Vi un auto detenerse en la entrada, luego escuché un disparo. Mi vecino está en el asiento delantero, en muy mal estado. Sigue con vida, pero no puede responderme. Necesitan enviar una ambulancia de inmediato. No sabemos si intentó suicidarse o si alguien le disparó, pero necesita ayuda. La policía intentó recopilar toda la información posible, pero el vecino solo alcanzó a notar que un Toyota Prius plateado abandonó la zona justo después del disparo. Aunque esto daba un punto de partida a la investigación, no garantizaba que el vehículo estuviera relacionado con el crimen. La ambulancia tardó 19 minutos en llegar al lugar y Dan fue trasladado de urgencia al hospital más cercano. Sin embargo, un error en la comunicación empeoró la situación. El operador de 911 que habló con el vecino no informó adecuadamente la gravedad del caso, lo que provocó la demora. Para cuando llegaron los paramédicos, Dan tenía una herida de bala en el rostro y cada segundo contaba. Cada segundo era crucial para la supervivencia de Dan, pero nunca sabremos con certeza si la tardanza de la ambulancia influyó en el desenlace. Lo cierto es que no logró superar sus heridas y falleció 14 horas después en cuidados intensivos. Ahora, la policía enfrentaba un caso complejo. Un hombre sin enemigos aparentes, un padre de familia respetado, había sido asesinado a sangre fría en la entrada de su casa. La única pista con la que contaban era el avistamiento de un Toyota Prius plateado, que podía o no estar relacionado con el crimen. Poco después, se llevó a cabo un servicio conmemorativo en honor a Dan, reflejando el aprecio que la gente tenía por él. El lugar estuvo repleto de amigos, familiares y estudiantes que acudieron para rendirle un último tributo. Sin pruebas concretas ni sospechosos identificados, la policía decidió empezar por alguien cercano, su exesposa, Wendy Adelson. La citaron el mismo día del tiroteo, aunque no estaba detenida, pero debían iniciar la investigación en algún punto. Cuando Wendy entró a la sala de interrogatorios, escuchó un mensaje de voz dejado por un amigo, un agente inmobiliario, quien sonaba nervioso. «Hola, Wendy. Me siento un poco tonto diciéndote esto. No quiero ser dramático, pero hubo un tiroteo cerca de donde solías vivir hoy. Espero que estés bien». Wendy, visiblemente impactada, mostró el mensaje a los investigadores. Fue entonces cuando la policía le informó lo sucedido. «Lamentamos que lo escuches de esta manera, pero hubo un tiroteo en tu antigua casa hoy. Tu exmarido ha resultado gravemente herido y es probable que no sobreviva». De inmediato, Wendy rompió en llanto.
Explicó que había intercambiado mensajes con Dan esa mañana y que todo parecía normal. Luego, con voz entrecortada, preguntó qué le había ocurrido exactamente a su exesposo. El oficial, sin revelar más de lo necesario, le respondió con firmeza: «No podemos proporcionarte información hasta que confirmemos tu ubicación al momento del tiroteo. Necesitamos descartar cualquier posible vínculo con la investigación». Wendy se mostró completamente colaborativa, pero su dolor era evidente. Entre sollozos, explicó al oficial que no había salido de su casa hasta pasado el mediodía. Salía a hacer algunas diligencias, incluso intenté pasar por mi antigua calle, pero noté que estaba bloqueada. ¡Oh, Dios mío! Cuando le preguntaron si conocía a alguien que tuviera motivos para hacerle daño a Dan, simplemente rompió en llanto incontrolablemente. Finalmente, logró decir: «A veces solía caerle mal a la gente, pero no creo que hubiera nadie que quisiera hacerle esto». El investigador fue más directo. ¿Dan le debía dinero a alguien? Con los ojos llenos de lágrimas, Wendy respondió: «No. Bueno, me debe dinero a mí». El oficial aprovechó la declaración. «Entonces, ¿te debe dinero?». A lo que Wendy, sin pensarlo demasiado, replicó: «Pero no fui yo». Parecía sinceramente sorprendida y devastada, por lo que el policía que la interrogaba manejó la situación con delicadeza y compasión. Sin embargo, la investigación se encontraba en un punto muerto. No parecía haber sido un robo, ya que el agresor no intentó entrar en la casa de Dan y revisó su auto, sus bolsillos, su billetera, las llaves de su casa o sus tarjetas de crédito. Todo indicaba que la única explicación posible era la venganza. El problema era entender el motivo. Molestar a alguien es una cosa, pero enfurecerlo hasta el punto de llevarlo a cometer un asesinato a sangre fría, a plena luz del día, es algo completamente distinto. En un intento de encontrar pistas, la policía decidió recurrir al público. Dejaron claro que Dan Markel había sido el blanco de un crimen premeditado, no una víctima al azar. Como medida inmediata, ofrecieron una recompensa a cualquier persona que proporcionara información que condujera a un arresto y una condena. La recompensa inicial de $11,000 comenzó a crecer hasta alcanzar los $25,000. Luego, un donante anónimo ofreció una suma adicional de $100,000, aumentando aún más el incentivo para obtener información. La policía amplió su lista de posibles sospechosos, entrevistando a estudiantes, amigos y familiares. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la investigación no avanzó. Pasó un año entero sin avances significativos. En el primer aniversario del crimen, se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa. Fue entonces cuando, de manera inesperada, la policía decidió publicar por primera vez imágenes del Toyota Prius plateado. Lo extraño era que nunca explicaron por qué esperaron un año para revelar esa información. Para ese momento, el auto podría haber sido destruido o desmantelado, y la pista se había enfriado por completo. El caso permaneció abierto otro año más sin avances. Quienquiera que hubiese cometido el asesinato había tenido tiempo de sobra para deshacerse de cualquier evidencia. Las probabilidades de que la policía resolviera el crimen parecían prácticamente nulas, hasta que, el 26 de mayo de 2016, casi 2 años después del asesinato de Dan, todo cambió. Un juez del condado de León emitió una orden de arresto contra Sigfredo García, de 34 años, acusándolo de asesinato en primer grado por la muerte de Dan Markel. En un principio, la policía de Tallahassee se negó a proporcionar detalles sobre el arresto, probablemente para no perjudicar la investigación. Sin embargo, días después, el juez ordenó que se hiciera pública una declaración jurada de causa probable. El documento reveló que los investigadores creían que García no había actuado solo, sino que tenía un cómplice, Luis Riva, de 33 años. Según la policía, ambos habían viajado desde Miami en un Toyota Prius plateado alquilado, hospedándose en distintos moteles los días 16 y 17 de julio. Los investigadores recopilaron diversas pruebas incriminatorias contra la pareja,
registros de telefonía móvil, registros de peajes electrónicos y grabaciones de cámaras de seguridad de distintos edificios y autobuses en la zona. Las imágenes mostraban a los sospechosos siguiendo a Dan Merkel el 18 de julio, monitoreando cada uno de sus movimientos desde preescolar hasta el gimnasio, pasando por varias tiendas y, finalmente, hasta su casa. Además, lograron rastrear los registros del vehículo, vinculándolo directamente con el crimen. Pero la gran incógnita seguía en el aire. ¿Por qué estos dos hombres habían sido identificados como sospechosos de repente? ¿Qué motivo tendrían para asesinar a un hombre al que, aparentemente, nunca habían conocido? La policía estaba convencida de que se trataba de un asesinato por encargo. García y Riva no actuaron por cuenta propia, sino que alguien les había pagado para acabar con la vida de Dan Merkel. El mayor enigma de todo este caso es que la información inicial provino de un informante anónimo, dejando una interrogante clave sin resolver. Si se trataba de un asesinato por encargo, ¿quién había dado la orden? Sin embargo, el misterio no tardaría en aclararse. Fuera cual fuera la suma que les pagaron a Sigfredo García y Luis Riva por el crimen, no fue suficiente para que se responsabilizaran por completo. Durante los interrogatorios, ambos comenzaron a hablar sin reservas. Sabiendo que no tenían escapatoria, confesaron a la policía que los responsables de contratarlos no eran otros que Charlie y Donna Adelson. Charlie era el hermano de la exesposa de Dan Merkel y Donna, su madre. A simple vista, ambos parecían ciudadanos respetables, dueños del Instituto Don, una prestigiosa clínica odontológica. Charlie trabajaba como dentista, mientras que Donna se encargaba de la administración y la atención a los pacientes. Por increíble que parezca, esta información no bastaba para que la policía los acusara formalmente. Después de todo, García y Riva podrían haber mencionado cualquier nombre en un intento desesperado por reducir su propia condena. ¿Qué vínculo podría existir entre un dentista de renombre y dos sicarios de Miami? Sorprendentemente, no tardó en salir a la luz una conexión clave: Catherine McBanoa. Esta mujer no solo era pareja de Charlie Adelson, sino que también había mantenido una relación previa con Sigfredo García, con quien tenía 2 hijos. Las pruebas tecnológicas fueron contundentes. Los registros telefónicos demostraron que Catherine recibió una llamada de Luis Riva casi inmediatamente después del asesinato de Dan Merkel, presuntamente para informarle que el trabajo estaba hecho. Catherine McBanoa fue el nexo entre Sigfredo García, Luis Rivera y la familia Adelson, ya que, según los dos primeros, nunca habrían conocido a Charlie y Donna sin su intervención. A cambio de organizar todo el crimen, Catherine recibió la suma de $100,000. Los registros bancarios de Catherine revelaron que, a lo largo de 12 meses, realizó depósitos que sumaban decenas de miles de dólares, y lo más sospechoso fue que los pagos comenzaron meses antes del asesinato de Dan Merkel y continuaron durante meses después. Además, hubo un error garrafal por parte de los Adelson. La mayoría de los pagos se hicieron en cheques. A diferencia del efectivo, los cheques dejan un rastro claro porque deben ser firmados por alguien, y en este caso, cada uno de ellos tenía la firma de Donna Adelson. En este punto, la palabra odio podría no ser exagerada para describir los sentimientos de Donna hacia su yerno. Durante los 15 meses previos al asesinato, envió innumerables correos electrónicos a su hija Wendy, en los que se refería a Dan con insultos de todo tipo. En uno de ellos, escribió: «Sufriste bajo su control suficiente tiempo cuando estabas casada. Su narcisismo arruinó tu matrimonio. Vamos a golpearlo donde más le duele. Sabes cuáles son sus puntos débiles». Mientras que la familia Adelson vivía en Miami, Wendy residía en Tallahassee, cerca de Dan, aunque su deseo era mudarse a Miami para estar con los suyos. Sin embargo, Dan se opuso a esto, no con amenazas ni violencia, sino a través de los tribunales. Logró obtener una orden judicial que impedía a Wendy mudarse con los niños, basándose en el acuerdo de custodia compartida 50-50 que habían firmado tras su divorcio. Pero había un motivo más que podría haber intensificado el resentimiento de Donna.
Poco antes del asesinato, Dan presentó una moción legal para prohibirle pasar tiempo con sus nietos sin supervisión, alegando que sufría abuso de su parte. Aunque esto no justificaba de ninguna manera su implicación en el crimen, los hechos demostraban que el asesinato había sido planeado mucho antes de que esta moción llegara a los tribunales. En apariencia, todo parecía un caso simple. Una suegra furiosa, un exmarido que le impedía tener el control y una venganza que escaló a un nivel inimaginable. Pero, como suele suceder, la historia tenía más capas de lo que parecía a simple vista. El rencor había escalado a niveles insospechados, pero todo estaba a punto de dar un giro inesperado. Luis Rivera, mientras cumplía una condena sin fianza por delitos no relacionados, solicitó hablar con los investigadores, asegurando que tenía información valiosa a cambio de un acuerdo. Los agentes, interesados en lo que pudiera revelar, aceptaron escucharlo. Rivera les contó su versión de los hechos. Afirmó que, cuando subió al auto con Sigfredo García, no tenía idea de que alguien iba a ser asesinado. Según su relato, le dijeron que se trataba de un simple robo de drogas, pero luego descubrió que el verdadero objetivo era asesinar a Dan Merkel. Rivera aseguró que no estuvo de acuerdo con el plan y que, en su lugar, sugirió robar a la mujer que les había pagado para cometer el crimen. A pesar de ello, el pago por el asesinato ya estaba pactado: $35,000 para cada uno. Rivera insistió en que no quería matar a un hombre al que no conocía, que tenía 2 hijos y con quien no tenía ningún conflicto personal. De hecho, dijo que nunca había oído el nombre de Dan Merkel hasta que García le mostró una foto. También afirmó que jamás había escuchado hablar de los Adelson, pero sí de una mujer llamada Katie, diminutivo de Catherine. Según Rivera, ella era la pieza clave detrás de todo. Su testimonio reveló que el motivo detrás del asesinato era una disputa por la custodia de los hijos. La persona que encargó el crimen quería recuperar a sus hijos y obtener la custodia total. Hasta ese momento, la familia Adelson seguía negando cualquier relación con el asesinato, incluso cuando la policía tenía en su poder los cheques firmados por Donna Adelson. Sin embargo, aunque esto la vinculaba con pagos sospechosos, no era suficiente para probar que había ordenado el asesinato de Dan. En este punto, el FBI decidió intervenir y diseñó una operación encubierta para atrapar a los responsables. Como parte del plan, Charlie Adelson comenzó a recibir llamadas extrañas desde un teléfono celular desconocido. Lo que sucedería después demostraría si la trampa funcionaba o si los responsables lograrían salirse con la suya. Las llamadas telefónicas fueron realizadas por un hombre que se hacía llamar Sandy, quien preguntó por qué no se estaba protegiendo a Luis Rivera dentro de la prisión y por qué no se estaba asegurando la seguridad de su familia fuera de ella. Charlie Adelson, claramente intimidado por la situación, logró mantener la compostura lo suficiente para no incriminarse. Afortunadamente para él, Sandy resultó ser un agente encubierto. El FBI había intervenido el teléfono de Charlie con la esperanza de obtener pruebas en su contra, pero hasta ese momento no habían tenido éxito. En julio de 2016, un gran jurado en el condado de León presentó cargos de asesinato en primer grado contra García y Rivera. Catherine también fue arrestada poco después. Posteriormente, Rivera, quien ya estaba cumpliendo condena por otros delitos, consiguió que su cargo fuera reducido a asesinato en segundo grado, probablemente por su cooperación por declararse culpable. Aunque ya había sido sentenciada a 12 años por los otros crímenes, se le añadieron 19 años más por su participación en el asesinato de Dan Merkel. Los juicios de Catherine y Sigfredo se combinaron y comenzaron el 19 de octubre, ya que ambos enfrentaban los mismos cargos. La defensa sostuvo que todo había sido orquestado por Charlie Adelson, quien, según ellos, había prometido un pago de $100,000 que se dividirían entre los 3 implicados para que su hermana pudiera obtener la custodia total de los hijos sin la interferencia de Dan. Durante el juicio, los fiscales presentaron a un testigo clave, Jeffrey Lacasse, el exnovio de Wendy Adelson.
Este testificó que había escuchado de Wendy que su hermano Charlie había considerado contratar a un sicario para matar a Dan en varias ocasiones. Jeffrey explicó que el 13 de julio, Wendy le confió que Charlie había estado explorando opciones para resolver su problema y que había hablado sobre conseguir a alguien para matar a Dan Merkel, mencionando que el costo sería de aproximadamente $50,000. Sigfredo García defendió que el disparo fatal fue realizado por su compañero Luis Rivera, pero Rivera siempre había afirmado que la situación era al contrario. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar que fuera condenado por asesinato en primer grado. Fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales por conspiración. Indicó que apelaría la sentencia. En cuanto a Catherine, conocida a veces como Katie, ella negó cualquier implicación en el asesinato. Durante el juicio de García, sus cargos fueron reducidos a asesinato en segundo grado, pero el jurado no pudo llegar a un veredicto, lo que llevó al juez a declarar un juicio nulo. Catherine debía presentarse nuevamente ante el tribunal. Su nuevo juicio comenzó el 16 de mayo de 2022 y duró 11 días. Esta vez, el jurado estaba más convencido y el 27 de mayo fue declarada culpable de asesinato en primer grado y de incitación a cometer asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato y a 30 años adicionales por incitación y otros 30 años por conspiración. Se considera que los tres principales responsables están tras las rejas, lo que llevó a muchos a pensar que el caso se había cerrado. Sin embargo, un nuevo arresto ocurrió el 21 de abril de 2022. Cuando Charlie Adelson fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato e incitación a cometer asesinato. En un giro inesperado, la policía obtuvo grabaciones de audio entre Catherine y Charlie, en las que discutían el complot para asesinar a Dan Merkel. Charlie enfrentará juicio en abril de 2023. A medida que este caso se acerca a su fin, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. En primer lugar, ¿qué sabía realmente Wendy? Según los testimonios, parece que García y Rivera comprendieron que el asesinato de Dan Merkel tenía como objetivo garantizar que Wendy obtuviera la custodia total de sus hijos. Relacionando esto con la conversación entre Wendy y Jeffrey Lacasse, no es difícil llegar a la conclusión de que Wendy podría haber estado más involucrada de lo que ella dejó ver. Aunque debemos resaltar que no existe evidencia para respaldar esta suposición y no ha sido acusada de ningún delito. Por otro lado, Donna Adelson, quien firmó todos los cheques por miles de dólares, demostró más allá de cualquier duda que despreciaba a su yerno y deseaba arruinarle la vida. Pero, ¿qué grado de participación tuvo realmente? ¿Se limitó solo a firmar los cheques o estuvo involucrada en la planificación del crimen como su hija? No hay pruebas contundentes en su contra, y hasta el momento no ha sido acusada. 2 personas han sido condenadas a cadena perpetua, otra ha sido sentenciada a una larga condena. Pero cualquier sugerencia de que actuaron solos no se sostiene. Al menos 2 de ellos nunca conocieron a Dan Merkel. Y si Catherine lo hubiera hecho, Wendy y él habrían terminado mucho antes, por lo que no habría tenido motivos de rencor hacia ninguno de los dos. Todo lo que ocurrió fue responsabilidad de Charlie Adelson. Él es el único miembro de la familia que enfrentará juicio en abril, al menos por ahora. Tal vez, cuando se enfrente a una sentencia de cadena perpetua, Charlie podría revelar más detalles sobre este caso. Con el tiempo, más personas se han visto involucradas en esta red criminal. Dan Merkel, hasta donde sabemos, no tenía enemigos, nunca hizo daño a nadie, a pesar de las acusaciones de su suegra. Sin duda, no merecía morir. Amigos y colegas de la familia han hablado muy bien de él, destacando su legado en los extensos documentos que escribió sobre derecho y las miles de vidas de estudiantes a las que mejoró e influenció con su excelente enseñanza. Lo más importante de todo es que sus 2 hijos, a quienes adoraba, han perdido a su padre. Dan vivió para ellos, lo que explica por qué acudía tan frecuentemente a los tribunales para asegurarse de que no se los quitaran. Sin duda, Dan tenía mucho más que ofrecerle al mundo si hubiera tenido la oportunidad. Pero, lamentablemente,
A los 41 años, su vida fue truncada por dos hombres que nunca conoció, contratados por una mujer a la que tampoco conocía. Que descanse en paz, Dan Merkel. Si este caso te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta al vídeo, dejar tus comentarios y suscribirte al canal. También activa la campanita de notificaciones para no perderte los nuevos casos impactantes que revelaremos. Hasta la próxima, mantente a salvo y mantén los ojos bien abiertos.